Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor le bendiga, gracias por estar una vez más en nuestro programa Conexión de Fe. Gracias por darnos la bendición y el privilegio de poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra de Dios en sus vidas y con ustedes. El privilegio que tenemos de servirle al Señor y también la bendición que tenemos de escuchar su palabra. El único deseo que tenemos es conectarlo y llevarlo a la presencia de Dios a través de la bendita palabra del Señor. En este momento vamos a compartir algo que dice: no deseches al que te habla. Es el tema que quiero compartir con hoy en esta mañana. No deseches al que te habla. En otras palabras, tengamos cuidado cuando nos están hablando y a veces nosotros ponemos oídos sordos. Vamos a la palabra de Dios, lo que el Señor nos está diciendo y lo que el Señor nos quiere decir, mejor dicho, en esta porción de su palabra. Y vamos a ver lo que nos dice en el libro de Hebreos 12. Hebreos 12 del 22 al 26 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo o en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dice la palabra de Dios aquí en el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Mire lo que nos está declarando este último versículo. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Dice, pero que ahora ha prometido diciendo: aún una vez. Esto es decir, que lo va a volver a hacer. Dice, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a punto de ver y presenciar un desaparecimiento total de muchas cosas. Pero lo principal es que usted esté bien con el Señor y podamos estar en la presencia de Dios antes de que todo esto acontezca. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder comprender esta porción de su palabra. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por darnos la bendición de estar aquí. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque podemos, Señor, comprobar que tú eres real y que tú eres verdadero, Señor. Háblanos al corazón en este día y te ruego por todas aquellas personas que estarán viendo, Señor, y escuchando esta predicación, Señor. Háblanos al corazón, úsanos, Padre. Bendice, Señor, este programa y bendice esta predicación, Señor. Úsame una vez más y que tu nombre sea glorificado, Señor. Que haya vidas cambiadas y vidas transformadas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén, Padre. Y amén. Amén. Entonces, hermano, podemos ver esto. Dice, no deseches al que te habla. No deseches al que nos habla. ¿Por qué? Dice, en esta porción de las Escrituras, la Biblia nos habla de acercarnos al monte, lo que leemos ahorita en Hebreos 12. La Biblia nos pide que nos acerquemos al monte. ¿Al monte cuál? ¿O qué monte? Siempre Jesucristo habló y siempre la palabra de Dios nos habla haciendo alusión a lo que pasó antes y lo que pasó después en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también nos habla para el día de hoy. Porque recuerde que dice la palabra de Dios, Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. De manera que entonces la palabra de Dios nos habla de lo que pasó antes, nos habla de lo que está pasando hoy y nos habla de lo que viene después. Esto quiere decir entonces que tenemos que poner mucha atención, porque lo que pasó es para nuestra, ¿cómo podríamos ponerle? Que nosotros pongamos atención para advertirnos. Lo que pasó antes nos damos cuenta. Ahorita vamos a ver algunas cosas, pero ¿qué le pasó a la gente que desobedeció? ¿Qué sufrieron las personas que no siguieron al Señor? Pero también, ¿qué le pasó a las personas que fueron fieles y que sirvieron al Señor? Entonces,
Eso fue en el tiempo antes. Ahorita en lo actual, ¿qué nos va a pasar si nosotros caminamos con Dios? ¿Qué nos va a pasar si nosotros esperamos en el Señor? ¿Qué es lo que esperamos cuando nosotros buscamos a Dios verdaderamente? Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos espera a los que estamos caminando con Dios. Ahora, la exhortación aquí es venir al monte. Aquí en el versículo 22 dice la palabra de Dios, de lo que leímos ahorita, Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice que nos habíamos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Cuando habla de que nos acerquemos en este pasaje, esto tiene la connotación y nos trae el recuerdo de allá de Moisés en el Éxodo. El asunto era, la pregunta es, ¿para qué me tengo que acercar? ¿Para oír a qué o a quién? ¿Para qué es que yo me tengo que arrimar a ese monte? ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahí? Ahora estamos poniendo un monte que no es literal. Ahorita lo estamos poniendo un monte simbólico porque ya no tenemos o nunca hemos estado al pie de este monte. La Biblia nos habla aquí de este monte, como dice aquí la palabra de Dios, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Este monte para nosotros es un monte literal, no es literal, es simbólico. Pero para el judío viene siendo literal porque viven ahí, porque están ahí. Pero en nuestro simbolismo, nuestro monte es Dios. Ahora, piensen en una cosa. Cuando el Señor nos está hablando y nos está diciendo todo esto de que nosotros nos tenemos que acercar al monte, aquí nos está diciendo que nos hemos acercado a Dios. ¿Para qué? Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo la Biblia nos enseña, Éxodo 19, 9 y 10, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube, hablando Dios con Moisés, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Moisés era el intermediario entre el pueblo de Dios y Dios. Entonces el pueblo de Dios hablaba con Moisés y Moisés iba a la presencia de Dios y Moisés llevaba los problemas del pueblo a Dios. Dios le respondía a Moisés, Moisés venía con el pueblo y esa era la manera de comunicarse con Dios. Mira lo que nos dice en el 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Mira entonces la razón por la cual el pueblo de Dios, o nosotros en este caso ahora, aquí estamos hablando en el Éxodo, esto como decía en el principio, estos son los ejemplos que Dios nos dejó del por qué arrimarnos a Dios. Y una de las principales cosas, la invitación es arrimarnos a Dios para, dice, oír la voz de Dios y para santificarnos. Para que usted y yo seamos verdaderamente siervos de Dios. Mire, dice aquí, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Santificarse hoy y mañana. Esto quiere decir que todo el tiempo, hermano, nos estemos santificando, nos estemos purificando, nos estemos quitando de todo lo que no le agrada a Dios. Y dice que lavemos nuestros vestidos. Pero mira lo que dice en el 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, usted no puede llegar a la presencia de Dios solamente con las manos vacías. Si usted de verdad va a acudir a esa invitación que se nos hace de llegar al monte de Dios, primero dice la Biblia que nos tenemos que santificar. Segundo dice la Biblia tenemos que lavar nuestros vestidos. Y tercero es para que usted y yo tengamos una vida diferente después de que nos levantemos de ese lugar. Ahora, venir a la presencia de Dios al monte no es que vengas a aceptar a Cristo cada 8 días y que estés pasando al altar cada 8 días. Lo que estamos diciendo es que tengas una relación personal con Dios. Porque en este tiempo del Éxodo, Moisés, como dijimos ahorita, era el intermediario. Ahorita en los días de hoy, Jesucristo es nuestro intermediario. Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, lo recibiremos. Lo recibiremos porque Cristo era el que está intercediendo por nosotros. Entonces, en ese tiempo, el pueblo de Dios desechaba a veces la palabra de Moisés.
La Biblia dice que cuando Dios le dijo a Moisés que viniera al monte para hablar con él, dijo Dios, una de las razones era para que te crean, para que el pueblo crea que yo te estoy enviando. Eso es lo que dice el libro de Éxodo, que leímos ahorita. Entonces, cuando la gente escuchaba, porque la gente no podía distinguir la voz de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, ellos dicen que oían truenos, oían relámpagos, pero no distinguían absolutamente nada de lo que esto estaba pasando, o de la voz que Moisés sí escuchaba. Sin embargo, la Biblia dice que ellos tenían miedo de escuchar la voz de Dios. Claro que da miedo escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué da miedo? Porque si tú no la cumples, es juicio para ti. La Biblia dice, mejor te hubiera valido no haberme conocido que conocerme y regresar otra vez a los caminos antiguos que tenías. ¿Cuánta gente ha llegado a la iglesia, amigo que me escucha? Quizás tú seas uno de ellos, que has llegado a la iglesia, te comprometiste con el Señor, viniste al monte, recibiste a Cristo como Señor y Salvador, y después te retiraste del Señor. Déjame te digo una cosa, si verdaderamente eres hijo de Dios, el Señor te va a traer de regreso otra vez. Pero si tú solamente eras simpatizante, la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ser hijo de Dios, dice la Biblia, es para siempre, porque el libro de Juan nos dice que no es engendrado ni por carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios, cuando le está explicando a Nicodemo. Ahora, si tú verdaderamente recibiste a Cristo, ten por seguro que el Señor te va a traer de regreso, porque Dios al que ama lo corrige, y todo aquel que toma por hijo lo disciplina. Y si tú eres hijo de Dios, ten por seguro que te van a disciplinar. Pero es probable que tú has venido a la casa de Dios, es probable que tú viniste a buscar al Señor y te has retirado. Y eso es la invitación otra vez, a que regreses al monte a buscar al que te está hablando. Porque la Biblia dice que Moisés le hablaba al pueblo de Dios y muchos no le creyeron, muchos lo desecharon. Y dice la palabra de Dios que ellos, los que desecharon a Moisés, que les hablaba en la tierra, tuvieron problemas. Ahora nos pide que pensemos un poquito, ¿qué no nos va a pasar si desechamos al que nos amonesta desde los cielos? Si hubo problemas cuando el hombre terrenal que fue Moisés, los amonestaba con la palabra de Dios y les hablaba directamente, y dice la Biblia que hubo consecuencias, ¿puede imaginarse entonces las consecuencias que van a haber si nosotros desechamos al que nos habla desde los cielos, el que dio su vida por nosotros, si desechamos a aquel Cordero de Dios que vino y se inmoló por nosotros, fue inmolado y fue crucificado por usted y por mí, y nosotros desechamos ese sacrificio y no escuchamos, o bueno, más bien dicho, escuchamos, pero no hacemos caso? Dice la Biblia que hay un tremendo pago para la persona que hace esto, y un pago que no te va a gustar. Aquí nos dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros se nos hace la invitación para venir y arreglar cuentas con Dios. Se nos hace la invitación no para que vengas a una religión, ni tampoco para que vengas a tranquilizar tu espíritu, ni tu alma, ni tu conciencia. Se nos hace la invitación para venir a tener una relación personal con el Señor todos los días, que nos santifiquemos todos los días, que busquemos al Señor todos los benditos días que el Señor nos permita vivir aquí. Esa es la razón por la cual el Señor está diciendo que tengamos cuidado de no desechar. Porque miren lo que dice aquí la palabra de Dios en el 23 y el 24, de lo que leímos ahorita de Hebreos 12. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, al Espíritu de los justos hechos perfectos. Y después dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso nos hemos acercado a Dios. Hay una multitud de ángeles siendo testigos que tú te arrimaste al Señor. Hay una multitud de ángeles viendo y presenciando todo lo que tú has hablado. Pero aparte de todo esto, es Dios y Jesucristo mismo escuchándote lo que tú has dicho. Ahora, no podemos decir después nosotros, no, yo no dije eso. Cuando tú hiciste un compromiso con Dios y te acercaste a Dios y quisiste decir a Dios que tú te ibas a comprometer con Él, hiciste un pacto con Dios, y después, por motivos X, que por lo regular mucha gente está retirando de la iglesia por causa del mundo, por causa de lo que el mundo ofrece, por causa de lo que está viviendo allá afuera,
o por motivos muy, con perdón la palabra, pero son motivos muy estúpidos, por lo que mucha gente está dejando la iglesia. Déjame le digo una cosa, realmente, si tú escuchaste la palabra de Dios, en lugar de que la palabra de Dios sea tu protección, va a ser la que te va a juzgar. Y tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado porque la palabra de Dios no miente. Y a veces nosotros pensamos que podemos jugar con esto. Si tú has venido a la iglesia y has hecho un pacto con Dios y te has retirado, yo te exhorto en el nombre del Señor, regresa. Regresa y no deseches al que te está hablando. Porque el día está cerca donde nosotros compareceremos delante del Señor. Y la Biblia dice que todo aquel que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si estás vivo, hay esperanza todavía. Si me estás escuchando, hay esperanza todavía. Si tú estás escuchando este mensaje, tienes oportunidad todavía. Hay oportunidad. Hay oportunidad de regenerarte, hay oportunidad de regresar, hay una oportunidad de poder volver y pedir perdón al que estamos desechando. La Biblia nos dice aquí, que se nos dice claramente, que nos hemos acercado a Dios y a Jesucristo mismo. Por lo tanto, no hay manera de poder decir nosotros, yo no sabía o yo no entendía. Ahora, dice aquí más para adelante, que este acercamiento es de igual manera importante que el acercamiento que Moisés tuvo en el pueblo de Dios, porque hubo consecuencias, y ahorita lo vamos a ver. Aquí en el versículo 25, y es donde lo que te quiero dar el mensaje de este día. Versículo 25 nos dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, que es Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, que es Jesucristo. Si tú y yo, amigo que me escuchas, hermano que me estás viendo, no hemos comprendido todavía que esa responsabilidad de que nosotros nos hemos puesto cuando nosotros aceptamos a Cristo, y a veces es triste y es lamentable que mucha gente, hermano, viene y hace un compromiso de labios y lo hace apresuradamente por las emociones, y después nos damos cuenta que no era lo que yo pensaba. ¿Y sabe por qué muchas veces piensan y mucha gente dice, oh, es que la vida cristiana no es lo que yo pensaba? Es porque la persona está llevándose un mensaje erróneo. Es porque está predicando un evangelio erróneo. Es porque estás llegando a un lugar donde te están diciendo, ven a Cristo y tus problemas se van a terminar. Ven a Cristo y no te va a faltar nada. Ven a Cristo y verás que vas a tener en abundancia. Ese no es el evangelio que Jesucristo predicó. El evangelio que Cristo predicó es que nos neguemos a nosotros mismos. El evangelio que Cristo predicó y que nos pide que nosotros sigamos es ese evangelio donde dice la palabra de Dios que dejemos todo lo que nos agrada a nosotros para seguirlo a Él. El evangelio que Cristo predicó y que se sigue predicando el día de hoy es que Él murió y resucitó al tercer día, y dice la palabra de Dios que Él ascendió al cielo y viene por nosotros otra vez. Y el evangelio que Cristo predicó es que usted y yo estemos preparados, enfocándonos en lo que la Biblia dice y no lo que el mundo ofrece. Por eso es que mucha gente viene a la iglesia y esperan emocionalismo, esperan ver acción, esperan ver movimiento. Hermano, con todo respeto le digo, pero en cuántas iglesias lo único que se promueve es baile, es desorden, es gritos, es ruido por todos lados. Y decimos, wow, se puso bueno el culto, porque en este día la banda tocó fuerte, porque en este día el grupo cantó y esto y el otro. Pero ¿sabe qué? Más gusto al cuerpo y a la carne que verdaderamente un banquete espiritual. Lo que quiero que entienda, hermano, amigo que me escucha en este día, que no es por emociones. Lo que yo quiero que usted me entienda es que cuando venimos al monte, yo vengo para que el Señor me transforme. Yo no vengo al monte para que el Señor me dé cosas. Yo vengo para que el Señor me transforme y me dé el poder para yo vivir una vida diferente y agradable a Él, a Dios. Porque la Biblia nos está pidiendo que usted y yo debemos de tener un cambio. Debemos de vivir diferente. Debemos de ser unas personas, de acuerdo a este versículo que estamos leyendo en el 25, que pongamos atención a lo que el que nos amonesta desde los cielos pide de nosotros. Y ese es que te santifiques.
Eso es que tus vestidos sean lavados. Eso es que nosotros vivamos una vida completamente distinta a la que teníamos antes de ser cristianos. Hay cuánta gente que está viniendo a la iglesia y dicen, yo voy a la iglesia, pero no hay un cambio en su vida. Cambiaste de iglesia, pero no cambiaste de estilo de vida. ¿De qué te sirve estar en la iglesia si no has recibido ningún cambio? Primera de Corintios nos dice a nosotros en su palabra que usted y yo, hermano, amigo que me escucha, cuando estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y si las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, usted y yo tenemos que vivir en una vida nueva, diferente, una manera diferente de pensar. Ahora, aquí no termina todo esto. Lo que quiero que me escuche es que entienda, no deseche al que nos está amonestando desde los cielos, porque el principal propósito del Señor es ese. Escucha para que apliques, para que cambies, para que ganes a otros, para que los traigas al monte. Y que los traigas al monte para que pase el mismo proceso que pasaste tú. Un cambio donde tú venías con toda tu vida arrastrando con problemas y dificultades. Y ahora te estoy diciendo, es mentira que si tú dicen o te dicen, ven a los pies de Cristo y todos tus problemas se acabaron. Eso no es verdad. Jesucristo nos enseñó a nosotros claramente que el que quiera vivir piadosamente recibirá o sufrirá persecución. Jesucristo dijo también que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Si Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenía dónde recostar su cabeza, yo te pregunto, ¿quiénes somos nosotros para vivir mejor que Él? Tenemos que padecer por Cristo, tenemos que vivir por Cristo, pararnos firmes por el Señor, y te aseguro que el Señor tiene cuidado de nosotros. Hay gente que me ha dicho, pastor, desde que yo me convertí al Evangelio, mi vida ahora creo que tengo más problemas que antes. Es probable que no es que tengas más problemas. El problema es que vas a ser atacado más. Pero la diferencia es que Cristo está contigo y te va a ayudar a sobresalir en todo esto. Ahora, mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. En el 25 que estamos leyendo ahorita. Mira que no desechéis o no desechéis al que habla. ¿Quién habla? Jesucristo. Yo no te estoy hablando con mis propias palabras, te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Ahí vamos a parar un poquito y mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Aquí, hermano, no importa, dice, se nos hace una recomendación en este versículo. Muy importante para poner atención. No deseches al que te habla. No deseches al que nos está amonestando desde los cielos. No importa qué tanto te hayas acercado al monte. No importa qué tanto digas que te ha hablado el Señor. No importa, hermano, qué tanto piensas que has trabajado para el Señor. Si tú estás escuchando y estás desechando al que te habla, no importa lo que hayas hecho. Tú no tienes que trabajar a tu manera, tú tienes que trabajar a la manera que Dios quiere que trabajemos. Dios tiene un plan para todos estos y tiene un plan para todos nosotros también. Y nosotros vamos a trabajar conforme al plan de Dios, no conforme a mi plan. Por eso es que seguimos recibiendo instrucciones, por eso es que seguimos dejándonos guiar o nos seguimos dejándonos guiando por la palabra de Dios. Yo tengo que seguir siendo guiado por su palabra, no por mis ideas ni por lo que yo pienso. Lo que yo pienso sale sobrando. Lo que verdaderamente importa es lo que la Biblia nos dice. Aquí lo verdadero importante es que no deseches al que te habla. Dice, porque hay consecuencias muy graves. Mire, la consecuencia de apartar del Evangelio, la consecuencia de apartarte del Evangelio es todavía mucho más grave que la consecuencia que ellos vivieron por despreciar la ley. Porque acuérdense que en ese tiempo ellos vivían por la ley. Dependiendo de lo que hacías, eso era lo que te contaba. Pero hoy estamos bajo la gracia. Y si tú desechas esto que Dios nos ha dado a nosotros a través del Evangelio, dice la Biblia, no hay más remedio que hacer, no hay más que hacer. Ahora piense, quizás tú digas que no desechas a Dios. Y quizás tú digas que tú crees estar bien con el Señor. Hay muchas maneras de desechar a Dios y te voy a decir unas cuantas. Primero es no escuchándole. A veces pensamos que estamos oyendo, pero no estamos poniendo atención. Entonces, de la manera que nosotros vamos a desechar a Dios es no escuchándole. Después dice ausentándote de la iglesia. Piensas que con un domingo en la mañana es suficiente para poder estar bien toda la semana.
No, tú tienes que estar en el día que le corresponde al Señor, y cada vez que las iglesias abran sus puertas para predicar la palabra, tú deberías de estar ahí. Tú deberías de estar llenándote de la palabra de Dios ahí. No puedes estar pensando que solamente porque ya leíste un versículo a la semana es suficiente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y de esta manera es como estamos desechando al Señor. No ponemos atención a sus cosas. No lo escuchamos a Él. Estamos ausentándonos de la iglesia. Descuidamos la lectura bíblica diaria con el Señor. A veces pensamos que un capítulo es suficiente. Hermano, tú tienes que leer cada vez más y más y más. También lo desechamos rehusando creerle a Dios. Decimos que creemos en Dios, pero realmente no le creemos. Realmente, hermano, estamos confiando en lo que nosotros vemos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que creer para ver, no ver para creer. También creemos, hermano, o creyendo intelectualmente, pero no con el corazón. A veces pensamos que lo que tengo en mi mente y lo que yo conozco de Dios es suficiente. No, Cristo quiere morar en tu corazón, no en tu mente. Dios está deseando tomar tu corazón, no tu mente. Enojándote contra el evangelio. ¿Cuántas personas les pasa algo en la iglesia o ven algo que se hizo algo ahí en la iglesia y lo primerito que hacen dicen, yo me voy mejor de la iglesia, y se retiran del evangelio? Como que si Dios tuviera la culpa por lo que otra persona está haciendo algo erróneo o algo mal. Tú te perjudicas si te estás yendo de la iglesia tú solo. Nadie se va a perjudicar más de que tú yéndote de la iglesia. Dice que aquellos a los que Moisés habló desde el monte, fueron, hermanos, dice la Biblia claramente, no pudieron escapar de la consecuencia. Ellos fueron Aarón y los egipcios, y también fueron los que murmuraron contra Moisés en el desierto, que fueron Coré, Datán y Abiram. Estos tres y estos personajes pagaron consecuencias graves por dejarse guiar o dejar de escuchar al que los amonesta. Hermano, estos ejemplos claros de advertencias nos hace el versículo 25. Ponga atención, porque Dios te va a llamar a cuentas. Y Dios te está hablando día con día, no solamente con la palabra de Dios, sino también con las circunstancias. Tú puedes ver cómo Dios se manifiesta día con día, permitiendo que salga el sol, permitiendo que salga la luna, permitiendo que caiga lluvia, permitiendo que todo esté en su control. Solamente Dios puede lograr esto. Y te está hablando de una manera y de otra. Hermano, amigo que me escucha, no deseche al que nos habla desde los cielos, al que nos amonesta desde los cielos. No deseche el amor, no deseche la amonestación, no deseche lo que Jesucristo está haciendo e hizo por nosotros. Porque sabe que Cristo viene otra vez. Y Cristo viene por su iglesia y por los que le aman. Espero que tú seas uno de ellos. Y si no eres uno de ellos, estás a tiempo todavía. Puedes regresar al Señor y puedes comenzar a escuchar a aquel que amonesta, para que cuando venga no nos avergoncemos de arrimarnos a Él. Espero que el Señor haya hablado en este día. Y de verdad deseo con todo mi corazón que tú puedas escuchar esa voz del que restaura, del que levanta, del que anima. No deseche al que amonesta desde los cielos. Al contrario, ponga atención. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere usarlo, y de verdad ese es mi deseo también. El Señor les bendiga y muchas gracias por escucharnos en este día. Gracias. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.